Bueno, señores y señoritas, eh, estamos, ya esperamos 5 minutos. Este, Vamos a ir arrancando. Bienvenidos nuevamente entonces al webinar del mes de julio de Soluciones Analíticas y Analítica del Pacífico, representantes de Thermo Scientific en Argentina y en Perú. Mi nombre es Leonardo Rossi, soy químico, soy el Product Manager de las líneas de espectroscopia molecular y elemental. En estos webinars vamos a estar siempre hablando de la tecnología y también de las aplicaciones. En este caso en particular, con los analizadores orgánicos elementales, yo lo que quiero es mostrarles un poco más allá de los usos tradicionales, o sea, más allá de la química fina. Esto es algo que voy a mencionar varias veces a lo largo de la charla de hoy. El analizador elemental orgánico quizás tiene una especie, como un nicho dentro de lo que es la espectroscopía elemental o el análisis elemental. Em, la gente quizás lo tiene más asociado a lo que es química fina, a lo que es síntesis orgánica de principios activos, a lo que es más que nada investigación en el sentido de, por ejemplo, síntesis de nuevos complejos metálicos que tengan carbono y nitrógeno. Por ejemplo, este es el caso o mi caso de uso particular, donde yo trabajé mucho tiempo en investigación, desarrollando nuevos compuestos de rutenio y de rodio que tenían cadenas carbonadas largas. Y ese fue mi primer contacto con un analizador elemental orgánico. Una aclaración más, vamos a dejar obviamente un espacio de preguntas para el final de la charla. Las preguntas yo puedo verlas, pero no puedo responderles. A ver si puedo responderles. Bien, sí puedo responderles. Pero les pido por favor, dejemos digamos, ustedes pueden hacer preguntas a lo largo de la charla, no hay problema, pero las vamos a estar respondiendo hacia el final. Con lo cual, si ustedes las hacen al final de la charla, yo las veo todas juntas y no tengo que andar buscándolas en el chat. Eso me simplifica un poco, ¿no? Las respuestas o el proceso de respuestas, pero no hay problema. Digamos, si las van haciendo a medida que les surgen, no hay problema, pero preferentemente déjenlas para el final, así yo las veo todas juntas y las voy respondiendo en orden al final de la charla. Entonces, como les mencionaba, mi primer contacto fue con un analizador elemental, un Carlo Erba. ¿Quién era Carlo Erba? Bueno, este buen señor fue un químico italiano que a principios del siglo XIX fundó una de las primeras industrias químicas, perdón, mediados del siglo XIX, una de las primeras industrias químicas en Italia. Quizás reconozcan el nombre también de otros compuestos, o mejor dicho, de otros productos como reactivos o un viejo cromatógrafo gaseoso. Toda tecnología que se fue condensando después en lo que fue el primer analizador elemental orgánico. Entonces, ¿qué es básicamente? Es un equipo que nos va a permitir analizar contenido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y ahora también azufre en una muestra que tengamos, ¿sí? Generalmente esa muestra puede ser muy variada en su naturaleza, puede ser un compuesto puro, puede ser una muestra de un suelo, puede ser una muestra de un material, ¿sí? Pero este es el primer analizador, el analizador elemental 11012 del año 68, ¿sí? Y fíjense que solamente hacía carbono, hidrógeno, nitrógeno y un horno secundario para oxígeno. Fíjense lo que era, fíjense, esto es papel, esto que pueden ver acá es el registro en papel. Luego, hacia mediados de la década del 70, el analizador el 1106, que agregaba también la posibilidad de analizar azufre. Entonces ya podíamos analizar en un reactor siempre lo que es carbono, hidrógeno, nitrógeno e hidrógeno, y en uno, perdón, carbono, nitrógeno, hidrógeno y azufre, y en el otro oxígeno, ¿sí? Y al día de hoy llegamos al FlashMart, que sería la versión 11.16. Yo trabajé mucho tiempo con un viejo Carlo Erba, el 1108, de principios de los 90.
y les puedo garantizar, lo voy a mencionar varias veces porque es algo que es muy, muy interesante, es un equipo de principios de la década del 90 que sigue funcionando. Son tan robustos y tan buenos estos instrumentos que siguen andando después de 20, 25 años. Pero bueno, hoy les quiero hablar del FlashMart, ¿sí? Que va a ser un equipo que va a ser básicamente lo mismo, va a analizar carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, pero es un equipo nuevo, moderno, pensado para el usuario del siglo XXI, ¿sí? Y por eso el Smart. Esto que están viendo acá son las oficinas de Thermo Scientific, de Thermo Fisher, em, en Milán, en donde, lo que era antiguamente la planta de Carlo Erba, hoy actualmente es em, la oficina de Thermo Fisher en Milán, donde se fabrican los equipos, donde se testean, se hacen nuevos desarrollos, se hacen entrenamientos, se hacen incluso notas de aplicación, porque todas las notas de aplicación que Thermo tiene están obviamente hechas en equipos en fábrica y están garantizadas las especificaciones de cada una de los equipos que salen de fábrica. Todo eso se hace aquí en Thermo Fisher Milán. Ok, ya sabemos qué es. Es un equipo que básicamente va a analizar contenido de nitrógeno, carbono y azufre. Em, ahora bien, ¿cómo funciona entonces? ¿Cómo hace lo que hace? Básicamente, para cualquier análisis de un analizador elemental, lo que vamos a tener que hacer es pesar las muestras, preferentemente en una microbalanza, mejor exactitud y precisión posible. Colocarlas en el autosampler. eh, Generalmente esto se hace en cápsulas de estaño, para lo que son las muestras tradicionales, o puede hacer en cápsulas de plata, que son un poco más costosas, pero se utilizan para lo que es la determinación de oxígeno y también se utilizan para unos casos especiales que vamos a ver más adelante. Luego de colocadas las muestras y armado la corrida, hay una combustión para generar gases, ¿sí? Entonces todo lo que haya en la muestra se va a transformar en gases de nitrógeno, dióxido de carbono, agua, em, óxidos de azufre, y en el caso de oxígeno, o mejor dicho, en el caso de querer medir oxígeno, va a hacer una pirólisis para formar oxígeno elemental. En el caso del FlashMart, en el caso de todos los organizadores nuestros, antiguamente Carlo Erba y luego Thermo Fisher Carlo Erba, va a haber una columna de separación cromatográfica. Y esto es crucial porque es lo que distingue a otros analizadores del nuestro. Esta columna de separación cromatográfica lo que hace es efectivamente separar los gases que salen de la columna, ¿sí? Para poder medirlos uno a uno. Entonces no hay superposición de picos, no hay contaminación. Hay efectivamente un cromatograma con picos bien resueltos, distintos, y que nos permite cuantificar con la mayor precisión. Este es el principio, ¿sí? de funcionamiento, y en realidad no hubo grandes alteraciones, hubo mejoras tecnológicas en los últimos 200 años, pero antiguamente los primeros o instrumentos rudimentarios eran básicamente esferas de vidrio que en cada esfera tenía un recinto reactivo para atrapar los distintos gases que se formaban, por ejemplo, una solución básica para atrapar dióxido de carbono, y luego se pesaban. Y de esa forma se podía cuantificar. El principio de combustión, generación de gases y luego cuantificación no se alteró en los últimos 200 años, sino que se fue refinando para obtener al día de hoy un equipo que es súper exacto y súper rápido. Entonces, ¿cuáles son los usos y los usos más comunes? Determinación de estos 5 elementos para micromuestras. Estamos hablando de que uno, cuando tiene un reactivo relativamente puro, va a estar trabajando a lo mejor con 2 miligramos, 3 miligramos, y eso es suficiente para obtener una buena corrida, para tener una buena exactitud. Vamos a estar hablando de mediciones de nitrógeno y carbono en suelos o en muestras de medio ambiente. Una aplicación que es muy interesante y creo que es la que más debería utilizarse tanto en Argentina como en Perú, que es la medición total de nitrógeno y por lo tanto cantidad de proteína en alimentos o en forraje para animales. Em, Podemos medir sólidos, podemos medir líquidos, podemos medir gases y como les mencioné antes, generalmente vamos a estar trabajando en el rango de los miligramos. Realmente hace falta muy poca muestra para obtener
un buen resultado, pero el rango estándar es de 1 miligramo, perdón, a 1 gramo de muestra, ¿sí? Y fíjense los tiempos de análisis, ¿sí? Estos son tiempos estándar, ¿sí? Estamos hablando en el peor de los casos. Generalmente vamos a estar hablando que para medir los 4 elementos en una muestra, vamos a necesitar del orden de 10 minutos. En el caso de oxígeno, otros 5 minutos, o sea que en tiempo total de una corrida para una muestra, para medir los 5 elementos, como mucho vamos a estar hablando de 15 minutos. Y esto es muy, muy importante. Fíjense la diferencia, por ejemplo, con otras técnicas, ¿sí? Por lo que podría ser una titulación o lo que podría ser, por ejemplo, un Kjeldahl, ¿sí? Cuantos menos elementos estemos midiendo, más rápido va a ser la medición, ¿sí? En el caso de medir solamente proteína, o sea, nitrógeno total, vamos a estar hablando de tiempos de medición de 3 a 5 minutos. Realmente muy, muy poco. Obviamente, esto se modifica con la cantidad de masa que uno está poniendo, ¿no? Pero fíjense que son muy, muy rápidos. Bien. Entonces, nuevamente, ¿por qué se llama? Les presento, les hablo del Flash Smart. ¿Por qué Flash y por qué Smart? Flash por la técnica de combustión. Es una técnica de combustión rápida. El horno llega a más de 1000 grados. Mejor dicho, el horno está a más de 1000 grados y durante la combustión llega a aproximadamente 1800 grados. Es una combustión sumamente rápida y sumamente completa, ¿sí? Y Smart por la modularidad y control inteligente que estamos presentando con este equipo, ¿sí? Desde el control del flujo inteligente de los gases, la automatización, la posibilidad de tenerlo corriendo toda la noche en forma desatendida, etcétera. Esto es simplemente para que vean los detalles de los tamaños y el peso. El equipo pesa aproximadamente unos 70 kilos. Cada vez, fíjense cómo se va volviendo cada vez más compacto y más pequeño. La parte de atrás vamos a tener todas las conexiones, ¿sí? Los gases y por encima los dos autosamplers. Acá abajo a la derecha lo pueden ver, uno para cada horno. Y adelante, lo que es muy, 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 muy importante es el panel frontal que nos va a indicar la condición del instrumento. Tengo algunos chats. Bien. Ok. Entonces, como les mencionaba, esto que pueden ver acá es una vista frontal del equipo. Estamos viendo lo que es como les mencionaba, el panel frontal que les indica el estado en el que está el equipo, ¿sí? A la de izquierda pueden ver la puerta que da acceso a los reactores y acá a la derecha abajo está la columna de GC y los detectores, o el detector, mejor dicho. Este panel frontal con los LEDs nos va a dar información de en qué estado está el equipo, si está midiendo, si está de standby, si está listo, etcétera. Como les mencionaba, la parte de atrás están todas las conexiones, el ventilador y el transformador. Está todo condensado y compactado en un solo instrumento. Esto que les mencionaba sobre las opciones Smart, el Electronic Flow Control para helio y oxígeno. ¿Qué es esto? Esto es básicamente un desarrollo de termo que previene los cambios del caudal del gas a medida que se va acumulando la ceniza del horno. ¿Por qué? Uno hace la combustión de la muestra obviamente deja un residuo, una ceniza casi siempre, y eso puede ir cambiando la cantidad de gas que ingresa al equipo. Todo eso se maneja automáticamente y la idea es que mejora muchísimo la reproducibilidad, ¿sí? Entre muestras y muestras, entre corridas y corridas, ¿sí? Y nuevamente, todo esto es electrónico y automático. Ustedes no tienen que preocuparse por esto, lo hace automáticamente el equipo. Configuraciones. Este equipo es sumamente configurable. ¿Y a qué me refiero? A que al tener dos hornos, cada horno puede configurarse en forma independiente para un tipo de configuración. Las más comunes son las que mencionaba antes de medición total de nitrógeno para proteína, medición de carbono y nitrógeno para suelos, que va a ser un reactor macro, es decir, un equipo que está pensado para
de rutina utilizar muestras con mayor cantidad de masa, digamos 500 miligramos, 800 miligramos. Después las configuraciones más estándar para micromuestras, carbono, hidrógeno, nitrógeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre. Single channel significa un solo horno. Y después carbono, hidrógeno, nitrógeno y carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre con oxígeno. También tenemos algunas otras configuraciones que son más específicas, como lo que es nitrógeno en lubricantes o nitrógeno, o lo que se llama Enbrew, que es para lo que es la industria cervecera. Entonces, lo que quiero indicar con esta diapositiva es, de un lado, del lado izquierdo vamos a tener una configuración y del lado derecho otra, ¿sí? Que esta es la configuración más común, esta es, digamos, la configuración que más se vende. En un lado, en un reactor vamos a medir carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, y en el otro oxígeno por pirólisis. Pero podemos configurar los dos con carbono, hidrógeno, nitrógeno. Si tenemos, por ejemplo, muchas muestras de un mismo tipo, si nos interesa solamente medir carbono, hidrógeno, nitrógeno, porque tenemos muchas muestras, digamos, de síntesis, lo podemos hacer. Podemos configurarlo para medir proteína, nitrógeno total y proteína en un horno y azufre en el otro, que quizás es menos común, entonces vamos a estar trabajando digamos, principalmente con lo que es proteína y luego en algunas mediciones también el azufre, también lo podemos configurar así, etcétera. Bien. Entonces, ahora lo que quiero hablar un poquito es del funcionamiento interno. Como les mencioné antes, el principio no se ha modificado en los últimos 200 años. El principio es siempre el mismo. Peso la muestra, la pongo en un contenedor, hago la combustión, genero gases, esos gases van a ser detectados de alguna forma y primero corro un patrón, luego corro mis muestras y con esa cuantificación y con esa calibración puedo cuantificar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este diagramita. Empezando primero con lo que es medición de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre. Yo coloco la muestra entra, ¿sí? Y el horno está a 950 grados más aproximadamente, entra en combustión a 1800, ¿sí? Deja una ceniza sobre lo que es el crisol, y lo que voy a tener es la formación de distintos gases, ¿sí? Dado que es una combustión completa, siempre voy a estar formando dióxido de carbono, pero, dióxido de carbono y agua, ¿no? Pero lo que es nitrógeno y azufre pueden estar formando distintas especies, ¿sí? Algo de nitrógeno elemental se va a formar, pero también se va a formar óxidos de nitrógeno y también se van a formar dióxido y trióxido de azufre. Eh, ¿Qué hago entonces? Lo que yo quiero es tener la menor cantidad de analitos posibles, ¿sí? Para simplificar la corrida. Entonces lo que vamos a hacer es pasarla por esta columna que tiene óxido de cobre y como oxidante y cobre electrocatalítico para absorber el exceso de oxígeno. Entonces, cuando terminan de pasar de la columna, mejor dicho, la del horno de reacción, lo que vamos a tener es que todos los gases que se formaron van a estar como nitrógeno, dióxido de carbono, agua y dióxido de azufre. Mientras que el cobre electrolítico, como les mencioné, va a atrapar el exceso de oxígeno que el equipo automáticamente puso, ¿sí? Para la combustión. Reitero, todos los gases se manejan de forma electrónica automáticamente. Ustedes no tienen que andar chequeando nada de eso. Ok, tengo toda la mezcla de gases. Ahora tengo que llevarlos a la columna de GC, separarlos y medirlos. En este caso, lo que va a pasar es que el segundo horno va a actuar como canal de referencia, mandando helio exclusivamente al detector. Mientras que a la salida de la columna cromatográfica vamos a tener siempre primero el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno después y el azufre. Que el azufre a veces suele ser un poco más chato los picos, pero se ve perfectamente bien y de hecho les voy a mostrar un par de notas de explicación sobre eso más adelante. Esa sería entonces básicamente cómo se mide, cómo funciona la parte de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre.
Lo que es crítico acá es la columna de GC. Otros equipos usan otros sistemas que no separan realmente los gases, como por ejemplo lo que es Purge and Trap, que básicamente son distintas trampas que van reteniendo y liberando después con temperatura los gases que se formaron en la reacción de combustión. Esos equipos suelen tener problemas con efecto memoria, no suelen ser muy reproducibles. Una columna cromatográfica es realmente la mejor opción para separar cada uno de los gases formados y después cuantificarlos. Vayamos ahora a la medición de oxígeno. Entonces lo que va a hacer ahora es la misma muestra, o sea, uno tiene su muestra, la parte en dos porciones, una va a ser medición de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y la otra de oxígeno. Eh, ahora esa misma muestra que estaba pesada en un contenedor de plata va a entrar al reactor de pirólisis. Fíjense que iba a entrar en combustión, ¿no? Y fíjense que los reactivos que hay acá son distintos, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es retener todo lo que no sea oxígeno, por ejemplo, monóxido de carbono, exactamente. Em, Muchas veces se ponen otros filtros acá, luego pasa por la columna de GC y finalmente vamos a estar midiendo el pico de oxígeno. Y en este caso el canal de referencia va a ser el primero, ¿sí? O sea, va a estar invertido respecto de cómo medimos carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre. Bien, hasta ahí muestras sólidas, o sea, las muestras sólidas van a estar claramente pesadas como les mencioné, en contenedores de em, estaño, que son las más tradicionales, o de plata en el caso de oxígeno. Em, ¿Puedo usar los contenedores de estaño para muestras pastosas? Sí. Para un barro también. Para algo que sea una especie de chicle, sí. De hecho, yo trabajaba con muestras que eran cristales líquidos a temperatura ambiente y los cristales líquidos básicamente son una pasta. Entonces había que estar raspando muy delicadamente del fondo del balón y con mucha paciencia colocándolo en el contenedor de estaño, pero funciona perfectamente y se pueden medir muestras que sean pastosas o amorfas, si quieren. En el caso de que tengan líquidos, perfectamente pueden utilizar un autosampler, un autoinyector. En este caso quiero destacar que es el mismo autosampler que utilizan nuestros cromatógrafos gaseosos. Así que si ustedes tienen la fortuna de tener un Trace 1300 de termo, pueden usar el mismo autosampler. Digamos, son 3 tornillos que cambian de un equipo a otro. Eso les ahorra dinero. Ah, Básicamente tenemos dos modelos, uno más sencillo y uno con más muestras, mayor cantidad de muestras. Em, otra característica que es exclusiva de Thermo y que es también parte de estas características SMART es el módulo MBC o Multiple Control. Es un accesorio, o sea, no es necesario para el funcionamiento estándar, pero lo que permite es con un control completamente desatendido del equipo, uno lo puede dejar corriendo de noche y básicamente se va a encargar de todo lo que es el manejo de flujos de gas. Y también nos permite trabajar con nitrógeno o argón. ¿Qué pasa? Tradicionalmente se utiliza helio para estos equipos, como se podría usar en un GC. El helio, obviamente, además de ser caro, cada 4 o 5 años o menos últimamente hay algún shortage, hay alguna escasez de provisión de helio y el precio se va a las nubes, por decirlo de una forma elegante. Y esto tiene que ver con cuál es la fuente de ese helio. No sé si ustedes sabían, pero para contarles un chisme, el helio básicamente se produce de los pozos petrolíferos. Todo el helio que se utiliza en los RMNs, en los cromatógrafos, en los sistemas de ICP masas, básicamente viene de los pozos petrolíferos, sobre todo en zonas como Qatar o como Medio Oriente. Dentro de la capa superior de un pozo petrolífero se acumulan gases. Uno de esos gases es el helio que se forma y queda retenido o quedó retenido en la
eh, corteza terrestre, ¿sí? Esa es la principal fuente de helio, no hay helio en otra parte, no se puede sintetizar helio en una forma que sea económicamente viable. Por eso siempre que hay alguna escasez de helio, es un problema para todos los que trabajamos con estos tipos de instrumentos. Por eso tenemos la posibilidad de trabajar con argón con este módulo, entre otras cosas. Acá lo pueden ver, entonces fíjense, tienen las conexiones para nitrógeno o argón. El nitrógeno también se puede utilizar como gas de standby cuando, digamos, uno no quiere apagar el equipo o lo tiene entre mediciones, helio y oxígeno. Todo esto se maneja desde el software y después se maneja automáticamente. Em, y otras de las ventajas que les puede ofrecer Termo también es el tema de la garantía. Tenemos 15 años de garantía en lo que son los hornos y el detector. Como les mencioné, hay equipos que hace 20 o 25 años que están trabajando y siguen funcionando y Termo les da soporte y tenemos consumibles y tenemos todo lo necesario para que sigan funcionando y siguen funcionando. Em, en cuanto a la columna de GC, alguien me ha dicho, bueno, pero si se me rompe, si no, no. La columna de GC es de larga vida, no es un consumible, es muy probable que, que les dure lo que les dure la vida de instrumento, 15, 20 años, ¿sí? Tenemos muy pocos reportes de cambios de columnas de GC en las generaciones anteriores y no se han modificado sustancialmente los equipos nuevos, así que no deberían reemplazarlo nunca. Trabajando siempre, obviamente, en condiciones estándar, estamos hablando de buen uso y mantenimiento del equipo, ¿no? Así que bueno, hasta acá les estuve hablando del instrumento. En su funcionamiento es muy sencillo. La verdad es que no requiere en general, ¿no? No es un desarrollo de un método analítico específico o especial. Es bastante sencillo. Uno lo que hace es tomar sus muestras, pesarlas bien, rotularlas obviamente, armar su corrida, correr unos patrones primero, generalmente 2, 3 patrones, y luego sus muestras. Y los resultados son increíblemente buenos, increíblemente reproducibles. Pero bueno, tiene siempre, digamos, el analizador elemental orgánico tiene, como les decía, un nicho porque arrancó como un equipo que se utilizaba para química fina, para análisis de APIs o sustancias orgánicas muy puras. Y no es menor, yo les voy a contar una pequeña historia, que no es un chisme, es una historia. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, eh, uno siempre hace síntesis y bueno, tiene que hacer un control de calidad de sus compuestos, ¿no? Bueno, UV-Vis, infrarrojo, RMN, bueno, todas esas técnicas de espectroscopía molecular me daban perfecto para una serie de ligandos, una serie de ligandos derivados del ácido benzoico, perfecto. Em, pero lo mando a análisis elemental y lo mando al viejo Carlo Herba y me daba desastroso. Me daba muy mal el porcentaje de carbono. Me daba mal el porcentaje de hidrógeno. Había algo raro. Bien, lo que terminó pasando es que mis compañeritos de laboratorio no lavaban bien su material de vidrio y lo habían dejado todo contaminado con grasa de vacío. Claro, la grasa de vacío no tiene prácticamente señales en el UV ni en el RMN, ni en el caso del infrarrojo se superponían con las bandas de mis compuestos que tienen cadenas carbonadas largas. Y la única forma de haberme dado cuenta de que mis compuestos no estaban puros fue con un analizador elemental orgánico. Así que bueno, ese es, digamos, el caso típico, el uso típico. Pero hay muchos más y yo quiero contarles sobre las aplicaciones y sacarlos un poco de la química fina. Así que hay aplicaciones más allá de la química fina. Entonces, distintos campos de aplicación. Farma y química orgánica, como les mencioné recién, va a ser lo típico, pero tenemos muchas aplicaciones en otros campos. Petroquímica, medio ambiente, agronomía, caracterización de materiales y también lo que es alimentos. Entonces yo voy a tratar de
hablar someramente sobre cada uno de estos rubros. No quiero extenderme mucho. Tenemos muchísimas notas de aplicación em, en la página de Termo sobre cada uno de estos, este, sobre cada uno de estos rubros. Acá tengo más preguntas. Entonces, vamos a ir hablando un poquito de cada uno. Como les mencioné, el uso más tradicional es en el caso de Pharma, en el caso de síntesis de APIs, en el caso de compuestos de alto valor agregado. Uno tiene que chequear siempre por la mayor cantidad de técnicas posibles la pureza de lo que uno sintetizó. El analizador elemental es muy bueno para detectar donde hay impurezas, ¿sí? Fíjense la diferencia de los valores. Estamos acá hablando de 10 corridas, pero generalmente se hacen por triplicado y es bastante bien. La diferencia es muy pequeña. Y si uno tiene una diferencia entre el valor calculado usando la tabla periódica y el valor que le da el analizador elemental mayor de un 0,5, un 0,6%, definitivamente lo que sintetizaste está contaminado. Y en muchos casos contaminadísimo. Lo mismo con hidrógeno. Generalmente el hidrógeno más o menos 0,2 es lo razonable. Y en el caso de nitrógeno puede ser un poquito más. 0,3, pero nunca vamos a estar hablando de diferencias de 1%. Una diferencia de 1% en el carbono es muchísimo, muchísimo, e indica una contaminación, que puede ser ligera. Por ejemplo, en algún caso me ha pasado, simplemente mi compuesto no estaba seco, no estaba bien seco y tenía agua. Mis compuestos coordinaban agua, estaban húmedos, entonces el hidrógeno daba más o menos bien, pero el carbono daba un 1,5% por debajo, 1,8%, medio raro. Bueno, probablemente simplemente estaba húmedo. Y digamos, uno seca su muestra, la vuelve a correr y da bien. Pero como les conté en la historia al principio, a mí me da ciertos compuestos tenían 8% del carbono por debajo, 10%, y eso indicaba una falla grave en la síntesis, que bueno, yo pude trazar hasta la gasa de vacío. Otro ejemplo muy típico es el uso de compuestos con medición de oxígeno con compuestos que tienen. Esto que estoy mostrando acá es simplemente distintas empresas de farma alrededor del mundo que utilizan el FlashMart para su síntesis, para sus APIs, ¿sí? Vamos a lo que es petroquímica, ¿sí? Esto que les acabo de mostrar son los casos más típicos. Grandes farmas en sus centros de desarrollo van a estar utilizando estos equipos para lo que es APIs. Hablemos un poquito de petroquímica. Un uso que se le puede dar a estos equipos es, por ejemplo, lo que es el análisis de heat values y lo que es dióxido de carbono. El software automáticamente, en base a la masa que uno puso de su muestra y a los valores medidos, puede calcular lo que es el gross heat value y el net heat value, es decir, el poder calorífico de esa muestra. Y eso está muy bueno para lo que es combustibles. Esto es un ejemplo simplemente de lo que es carbón, ¿sí? Fíjense que ustedes pueden medir incluso algo que tiene hasta casi 99,9% de carbono, ¿sí? Y la medición va a ser muy buena. Todos estos cálculos los hace automáticamente el software, el Ligar Smart. Ustedes no tienen que, digamos, no tienen que hacer nada. Tenemos otra tanda de aplicaciones que son muy interesantes y tienen que ver con lo que es normas ASTM. Hay una serie de normas ASTM que tenemos verificadas y tenemos chequeadas, es decir, tenemos todos los documentos mostrando que el Flash Smart cumple con estos métodos ASTM, ¿sí? Y en algunos casos la ASTM ha aceptado el Flash Smart como el único equipo o el único método para estas normativas, ¿sí? Acá abajo a la izquierda pueden ver algunos de estos métodos que les mencionaba, ¿sí? Para distintos tipos de o lubricantes o de combustibles
o por ejemplo, lo que es algún combustible sólido, como mencionábamos recién, ¿sí? Toda esta información está disponible, la tenemos, las podemos pasar. Son todas notas de aplicación y notas técnicas con valores reportados, son valores eh, medidos, realmente medidos, y fíjense que nosotros reportamos todos los valores. Otro ejemplo que está tomando, digamos que puede ser más relevante a medida que pasa el tiempo, es el análisis de biomasa, el análisis digamos, de combustibles no tradicionales, en lo que es generación de calor, lo que es generación de energía. Quizás han oído hablar acá en Argentina y hay plantas utilizando lo que es cascarilla de maní para la generación de electricidad. Argentina es un gran productor de maní y esa cascarilla queda como un subproducto. Es reciclable, entre comillas, pero bueno, se puede utilizar, entre otras cosas, para lo que es generación de electricidad. Entonces acá lo que tenemos es, por ejemplo, una comparativa con distintos porcentajes de nitrógeno y carbono e hidrógeno para distintos subproductos que se pueden utilizar para esto. ¿Mm? Otra aplicación es el análisis de azufre en lubricantes. Como ustedes sabrán, el azufre, donde hay un poco de agua y un poco de calor, va a empezar a formar ácido sulfúrico o trióxido de azufre, que con agua va a formar ácido sulfúrico, y eso lentamente va a empezar a destruir o corroer un motor por dentro. Entonces es muy importante tener un buen registro, un buen control de la cantidad de azufre que hay en nuestros lubricantes. Em, Acá a la derecha lo que pueden ver es una pequeña, no sé si lo llegan a ver, acá a la derecha un accesorio que se agrega al flash y básicamente lo que permite es medir hasta una ppm, en el mejor de los casos, de azufre. Estamos hablando de un detector fotométrico, ¿sí? Que utiliza hidrógeno y es un accesorio, se puede agregar después, llegado el caso, pero en condiciones estándar hasta 100 ppm de azufre se puede medir sin este accesorio tranquilamente. Cuando estamos hablando de concentraciones muy bajas, se recomienda utilizar este accesorio que se llama Flame Photometric Detector. Otro ejemplo más, lo que es lubricantes, el contenido de nitrógeno nuevamente se utiliza para control de calidad y como el FlashMark nos permite utilizar una configuración únicamente para nitrógeno o por ejemplo nitrógeno en un horno y azufre en el otro, eh, podemos medir rápidamente o tener rápidamente el control de calidad de nuestro producto de forma casi completamente desatendida para lubricantes. Otra vez más, tenemos un montón de normativas STM con las cuales cumplimos. Quizás la gente no tiene conocimiento de esto, pero es un método muy estándar. Simplemente empezar las muestras, como les mencioné, si es un aceite, si es viscoso, no hace falta incluso que sea un detector de un autosampler líquido, puede utilizarse las cápsulas de estaño. eh, y simplemente con dos patrones se hace una corrida de calibración y se mide el porcentaje de nitrógeno, ¿sí? en, en los lubricantes. Eh, Esto que estoy mostrando acá es la misma nota de aplicación, simplemente les estoy mostrando los valores medidos efectivamente en el laboratorio. Como les mencioné antes, Thermo es pero muy transparente con todos los valores, todos los números que informa. eh, y como siempre digo en todos los webinars, ya lo habrán escuchado, las especificaciones que mostramos son garantizadas de fábrica. Muchas veces el equipo mide todavía mejor que eso. Somos bastante conservadores con las especificaciones porque queremos darles una performance garantizada. Y bien, esto es nuevamente otras empresas que utilizan a diario este, el FlashMark para control de nitrógeno, para control de azufre. A ver, em,
Otra aplicación muy interesante que de a poco va cobrando fuerza son las aplicaciones en medio ambiente, ¿sí? Fíjense que hasta ahora estuve hablando más de algo quizás más industrial, eh, en lo que es síntesis, lo que es petroquímica. En lo que es medio ambiente, algo relativamente sencillo pero importante puede ser el análisis de compost, ¿sí? El análisis de cuán rico en nutrientes es ese abono. Perdón. Y acá lo crítico va a ser el porcentaje de nitrógeno y el porcentaje de azufre. Entonces, con el FlashMart, en la configuración que se llama NC Soils o en la configuración CHNOS, si ustedes quieren, medir los 5 elementos, podemos hacer mediciones sobre el compost, ¿sí? Fíjense que lo ideal es que sea lo más homogéneo posible, ¿no? La muestra, pero no hace tanta falta aquí. Fíjense que da muy bien. Otro ejemplo puede ser lo que es el análisis de carbono orgánico total. Tenemos otro accesorio que si ustedes quieren medir TOC, básicamente lo que van a hacer es tomar su muestra, colocarla en una cápsula de plata, fíjense acá abajo a la izquierda, está más o menos el protocolo. Agregar ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico lo que va a hacer es todos los carbonatos transformarlos en, digamos, a medida que vaya el tiempo, se vayan yendo como dióxido de carbono. Para eso lo que hacemos es agregar este accesorio que está acá abajo a la derecha, que termostatiza la plaqueta con las muestras, ¿sí? Y básicamente llevar a seco, eso puede llevar, en el mejor de los casos, una hora, más o menos, y luego analizar. Entonces, uno lo que tiene ahí es puramente el valor del carbono orgánico, ¿sí? Esa muestra, todo lo que era eh, carbono inorgánico como carbonatos se fue y analizando la misma muestra con y sin este tratamiento, uno lo que puede hacer es calcular la diferencia entre carbono total y carbono total orgánico. Como les mencioné antes, este es uno de los pocos casos donde uno utilizaría de rutina cápsulas de plata para medir carbono y nitrógeno. ¿Por qué? Porque básicamente uno está trabajando con ácido clorhídrico y obviamente el estaño no es compatible. Pero es prácticamente el único ejemplo donde haría falta utilizar las cápsulas de plata. Otra aplicación que puede ser interesante es el análisis de barros. Estamos hablando de barros, por ejemplo, de tratamiento de aguas, ¿sí? que va siendo filtrada por distintas piletones y luego van quedando barros. Esos barros puede ser interesante analizar el porcentaje de carbono orgánico total, el porcentaje de nitrógeno, etcétera, ¿sí? Y un ejemplo muy interesante es a veces uno tiene una muestra de un agua, ¿sí? Un curso de agua o un lago. Ese curso de agua tiene particulado, tiene materia orgánica. Entonces, ¿cómo hacemos para tener en forma reproducible eh, una medición de la cantidad de carbono y nitrógeno, sí, que nos va a dar una idea de materia orgánica, en esas muestras? Bueno, lo que podemos hacer es tomar unos filtros específicos, que son un papel especial. Tomamos nuestra muestra de agua, la filtramos un volumen conocido, de forma tal que todo el sólido quede retenido en ese filtro. Una porción de ese filtro se va a usar como blanco, ¿sí? Ya que obviamente es un filtro de papel, tiene carbono, puede tener nitrógeno, ¿sí? Se utiliza una porción como blanco, luego se mide la muestra y por diferencia se obtiene la cantidad de nitrógeno y de carbono en ese particulado de esa muestra de agua. Es una técnica muy inteligente, ¿sí? Para poder medir esto. Lleva un tiempo obviamente la preparación de muestras, pero como les mencioné antes, es uno de los pocos casos donde hay que hacer un tratamiento de muestras previo a la medición. Bien, algunos ejemplos de agronomía, si bien está ligeramente relacionado con lo que estábamos hablando antes sobre medio ambiente. Esta es una comparación, sí, para muestras de plantas y de suelos, sí, para lo que son las muestras macro que se llaman,
¿sí? Entre configuraciones de dos reactores carbono-nitrógeno o carbono-nitrógeno-azufre y carbono-nitrógeno con azufre. Y básicamente lo que está mostrando esta tabla es que para las distintas muestras, las distintas configuraciones dan el mismo resultado. O sea, si uno quiere trabajar primero con carbono-nitrógeno y luego agregar azufre, o trabajar carbono-nitrógeno-azufre directamente, los datos son comparables. ¿Sí? O sea, la exactitud y la precisión es comparable. Ay, bien. Nuevamente, en lo que es carbono, nitrógeno, suelos, ¿sí? Que es la configuración que les mencionaba antes, el flash puede llegar a analizar hasta 1 gramo de muestra, ¿sí? Y muchas veces incluso podemos medir muestras con material inerte, como sería una arena, ¿sí? Y vamos a estar llegando hasta 1 gramo, ¿cuál es la ventaja de eso? Digamos, uno en general quiere utilizar la menor cantidad de muestra posible, pero cuando estamos hablando de algo que es un suelo, o hojas, materia orgánica, biomasa, generalmente no es un problema la cantidad de muestra. Pero bueno, digamos, no hace falta tener que homogeneizar tanto la muestra, si podemos poner hasta 1 gramo, ¿sí? Y esto lo menciono porque a veces algunos analizadores dicen que bueno, pero mirá, yo puedo trabajar con hasta 1 gramo, sean 500 miligramos o sea 1 gramo, si la muestra no está homogénea, igual vas a tener problemas. Y generalmente si uno tiene poca muestra, o mejor dicho, va a preferir trabajar con poca muestra para poder hacer un mayor número de repeticiones, y eso mejora, ¿sí? La precisión de lo que uno está midiendo. Lo mismo, esto es medición de azufre por el accesorio de Flame Photometric Detection que les mencioné antes. Básicamente es para medir bajo porcentaje de azufre. Estamos trabajando nuevamente en el rango de ppm, ¿sí? Y fíjense que los valores son muy muy buenos. ¿Mm? Un ejemplo que también puede ser muy interesante para lo que es agronomía es determinación de nitrógeno en fertilizantes. Y esto puede ser tanto interesante como para la producción de fertilizantes, como el control, digamos, que puede tener en un campo, ¿no? Porque puede analizar tanto la cantidad de nitrógeno en el fertilizante como en el suelo después de la aplicación. Eh, Nada, fíjense el porcentaje de nitrógeno, podemos llegar fácilmente hasta 45-46% de nitrógeno. El Flashmark no tiene problema con eso, no va a tener problemas en que haya alto contenido de cualquiera de los 5 elementos, ¿sí? Y nuevamente, yo todo lo que estoy mostrando es datos duros de que el equipo funciona y funciona bien. Me parece que la puse 2 veces, sí, la puse 2 veces. Este, Bien, vamos a hablar entonces ahora de lo que es materiales. Em, por ejemplo, neumáticos. Ustedes habrán escuchado de lo que es la vulcanización del caucho, ¿sí? Básicamente eso requiere azufre, y es muy importante el contenido de azufre en ese caucho, en esa goma, ¿sí? Entonces el flashmark nos permite muy rápidamente y muy reproduciblemente estudiar cuál es la cantidad de azufre en ese producto, en ese material, ¿sí? Y cómo se va descomponiendo, cómo va cambiando a medida que pasa el tiempo. Nuevamente, acá no requiere gran preparación de muestra más allá de cortarlo y pesarlo, ¿sí? Entonces es muy muy sencillo. Otro material que está de moda, digamos, es el grafeno, y en el caso de óxido de grafeno, uno puede trabajar con tan poca materia como 1 o 2 miligramos, como les mencioné antes, y obtener el porcentaje de carbono, que puede ser muy importante al momento de determinar si uno tiene grafeno puro, si tiene óxido de grafeno, o si tiene un material que está impuro, ¿sí? Fíjense la tabla de abajo, estamos hablando de valores del 99,9%, es prácticamente grafeno puro, carbón puro. Otro ejemplo más macro, si quieren, es lo que sería fibras de carbono. Sí, es importante
Entonces, tener una caracterización de cuánto es el porcentaje de carbono en ese material. Y fíjense que también suelen ser valores muy, muy altos y el Flashmark no tiene problema en determinarlo. Eh, Reitero, uno puede trabajar desde 1 miligramo a 100 miligramos en los casos micro hasta 1000 miligramos, es decir, 1 gramo en los casos macro, y de 0 a 100% eh, de concentración de cada uno de los elementos en la muestra. Bien. Alimentos. Este, este es un campo que me parece a mí que es muy, muy interesante, sobre todo para lo que es Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a lo que es el método Kjeldahl, ¿sí? Eh, Kjeldahl y el método Dumas que utiliza el Flashmart se desarrollaron aproximadamente al mismo tiempo, ambos son del siglo XIX. Sin embargo, por las dificultades de la instrumentación de la época, ¿sí? Estamos hablando de fines del siglo XIX, eh, el método Dumas quedó relegado por muchos, muchos años hasta la aparición de los primeros analizadores elementales. Entonces, a lo largo de 60, 70, 80 años, Kjeldahl se transformó en el método de referencia, que es un método de química húmeda que es engorroso, lleva mucho tiempo, produce muchos contaminantes. Estamos hablando de que uno tiene que hacer una digestión, tiene que regar catalizadores, tiene que destilar el amoníaco, retotitularlo. Eh, si bien hay tituladores automáticos, eso no evita el uso de reactivos de mayor cantidad de consumibles. Y algo que yo no mencioné es que el flash, como, como residuo, lo único que tiene son las cenizas que quedan en el crisol y dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Y un poco de dióxido de azufre, que generalmente estamos hablando de miligramos, con lo cual ni siquiera hace falta una campana de extracción en la mayoría de los casos. Entonces, lo que tenemos acá, lo que estoy mostrando es una comparativa técnica, una comparación entre los dos métodos, las dos técnicas, perdón, para eh, lo que es análisis de proteína, por ejemplo, en carnes, en granos, en lácteos. Em, Fíjense que el flash no va a necesitar más de unos 5 a 10 minutos quizás por análisis de nitrógeno total y tenemos un valor directo de la proteína, mientras que el Kjeldahl va a requerir la digestión, la reticulación, etcétera. O sea, estamos hablando de algo así como 2 minutos, perdón, 2 horas por muestra en un Kjeldahl versus entre 5 y 10 minutos totales para el Flashmark, entre que tomamos la muestra y la preparamos hasta que estamos midiendo, ¿sí? Realmente es mucho, mucho el tiempo que se gana respecto del Kjeldahl y mucho el costo que se ahorra uno al no tener que lidiar con eh, reactivos o un descarte de reactivos peligrosos, ¿no? Em, lo mismo, uno puede automatizar hasta, fíjense acá, 32 muestras por tambor. Cada Flashmark puede tener 3 tambores. Estamos hablando de 125 muestras. Y a 5 minutos por muestra es mucho más rápido que lo que uno puede hacer por Kjeldahl. Tenemos toda esta información disponible en notas de aplicación. Y en este caso en particular lo que se hizo fue utilizar materiales de referencia del Centro de Estudios Analíticos de Francia, ¿sí? Lo que se hizo es básicamente analizar por Kjeldahl y por el Flashmart distintos materiales de referencia. Fíjense entonces el porcentaje para cada una de estas muestras, ¿sí? Fíjense el porcentaje de nitrógeno, ¿sí? O, mejor dicho, de proteína total, calculado por Kjeldahl para cada una de estas muestras y eh, por el Flashmark. Fíjense que son completamente comparables, ¿sí? Están dentro del error, eh, son muy, muy comparables.
Lo mismo, otra comparación técnica con lácteos, otro material de referencia, en distintos laboratorios. Fíjense que el resultado para distintos laboratorios de la misma muestra con el FlashMart es completamente comparable, ¿sí? Estamos hablando de un 10 replicado, ¿sí? Y fíjense los valores que estamos obteniendo. De la misma forma que se utiliza un factor de conversión de nitrógeno total a proteína total, en Kjeldal se utiliza un factor que lo puede poner automáticamente el software para calcular proteína total a partir de la concentración de nitrógeno. Y otro subproducto que puede ser interesante medir nitrógeno total es harina de pescado, ¿sí? Fíjense, acá tenemos 24 muestras. Eh, la comparativa entre el Kjeldal y el FlashMart, fíjense las diferencias. Es prácticamente despreciable la diferencia que hay entre un método y otro, y el tiempo que se ahorra entre Kjeldal y el Flash es muy grande. Y ni hablar de la reproducibilidad, ¿no? Otra aplicación, como les mencioné antes, era lo que es el ENBRU, o sea, la determinación de proteína en cervezas. Y esto es importante antes de la fermentación y luego de la fermentación. Antes, porque necesitamos proteínas para que la levadura produzca la cerveza, o sea, crezca y efectivamente transforme en lo que se llama mosto en cerveza. Y luego, porque siempre tiene que haber algún porcentaje de proteína restante, ¿sí? Que es lo que nos va a dar la retención de espuma, por ejemplo. Entonces, fíjense que acá lo que estamos analizando es la malta, o sea, malta y la cebada, ¿sí? La malta puede ser no necesariamente de cebada, eh, por Kjeldal y por Flash, ¿sí? Y fíjense la cantidad de nitrógeno y cantidad de proteína, fíjense que las diferencias nuevamente son despreciables, la cantidad de proteína es idéntica entre los dos métodos, ¿sí? Lo mismo, ahora analizando ya en líquido, ¿sí? Ya lo que sería la cerveza terminada y lo que sería el mosto. Fíjense los porcentajes que da, el rango que da el Kjeldal contra el porcentaje de nitrógeno que da el Flash. Fíjense que nuevamente son comparables, ¿sí? Todo esto lo hago porque he hablado con mucha gente y en laboratorios y me dicen, no, yo hago Kjeldal, hago Kjeldal, hago Kjeldal. Claro, pues están súper acostumbrados a utilizar Kjeldal. Eh, es, es la norma, es lo que se ha utilizado por años, pero estando en el siglo XXI, la verdad es que es un método de química única que ya quedó bastante desfasado, ¿no? Así que bueno, acá por último una tabla con una gran variedad de muestras de distintos tipos de alimentos para mostrarles que la comparación entre el Flash y el Kjeldal eh, está muy bien. O sea, el Kjeldal da un porcentaje y el FlashMart es capaz de mostrar el mismo número, la misma cantidad de proteína. No hay diferencias significativas entre los valores obtenidos entre uno y otro, pero sí hay muchísima diferencia en el tiempo, en los reactivos, en el dinero que uno se ahorra con el FlashMart, ¿no? Así que bueno, ¿cuál es el principal usuario del FlashMart para medir nitrógeno en proteína? Cargill. Cargill es uno de los principales productores de alimentos y de granos en todo el mundo. Está presente prácticamente en todos los países. Lo mismo hay otras empresas, ¿sí? Eh, entonces, lo que yo quería hacer énfasis y hincapié en esta charla era mostrarles que hay todo un rango de aplicaciones, ¿sí? Más allá de la química fina, más allá de lo que es síntesis orgánica y de APIs, ¿sí? Eh, que si bien sigue siendo el principal factor, ¿no? El principal rubro comprador de este tipo de equipos, hay muchísimas opciones para otros, otros campos, ¿sí? Eh, entonces, farmacéutica y de química orgánica, sí. Generalmente va a estar trabajando con lo que es carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno.
Petroquímica, lo mismo. Y lo que es medio ambiente, generalmente van a estar trabajando con lo que es nitrógeno, carbono y suelos para todo este tipo de aplicaciones, sedimentos, suelos, aguas de desecho, etcétera. En lo que es ciencias marinas y agronomías, van a estar trabajando también lo que es nitrógeno, carbono, azufre, también lo mismo, suelos, humus, algas, etcétera. Caracterización de materiales podemos hacer, incluso hay en notas de aplicación en lo que es aleaciones, ¿sí? Eh, Pueden ser papeles, pueden ser gomas, pueden ser también polímeros, se llama, digamos, ya hablando de materiales propiamente dicho. Y en lo que es alimentación, todo tipo de alimentos, todo tipo de carnes, lácteos, harinas, etcétera. Bien, y con esto vamos ya cerrando el webinar de hoy. Eh, Conclusiones. Conclusión, el FlashMart es un analizador con múltiples configuraciones, con múltiples aplicaciones. Es un analizador que nos va a dar un análisis rapidísimo. Estamos hablando de alrededor de 5 minutos para lo que es carbono, hidrógeno, nitrógeno. Eh, Quizás hasta 12, 15 minutos si estamos midiendo los 5 elementos. Nos va a servir para control de calidad, nos va a servir para desarrollo de nuevos compuestos y nuevos materiales. Nos va a permitir un análisis desatendido, porque yo puedo armar la corrida y si tengo el módulo MVC puedo dejarlo corriendo de noche, cuando termina la corrida se queda en stand-by. Si tengo nitrógeno va a cambiar de helio a nitrógeno para dejarlo en stand-by y el día siguiente volver a analizar muestras. No voy a tener desechos peligrosos, que esto es muy, muy importante. Si estamos hablando de cuidar el medio ambiente, si estamos hablando de química verde, etcétera, el FlashMart prácticamente no produce desechos peligrosos, ¿sí? Y esto hace también, por último, tengamos menos consumibles. Si tenemos menos consumibles, tenemos menos gastos, menos desechos. Y por último, eh, todo lo que nos ahorre tiempo y nos va a ahorrar plata, dinero. Así que bueno, estamos terminando. Gracias por estar hoy acá. Eh, Síganos en redes sociales, síganos y síganme en LinkedIn y en Instagram. Vamos posteando cosas todo el tiempo. Estamos, por lo menos una o dos publicaciones por semana hacemos. Siempre tenemos algo interesante para contarles. Eh, Vamos a ver si tenemos consultas. Creo que sí. Ok, entonces ahora lo que les pido es, déjenme tomar agua, porque hace una hora que estoy hablando. Y vamos a empezar con las preguntas, ¿sí? Hágame todas las preguntas que quieran. Ok, tengo unas consultas de Mario. Mario me pregunta, condiciones ambientales para la instalación del equipo. ¿Son muy exigentes? No, no son muy exigentes. Es recomendable tener un control, digamos, de la temperatura del lugar. Sí, pero no es crítico. Material particulado, la verdad es que no molesta. Sí es crucial tener una buena pesada de la, de la muestra. Em, a ver, servicios necesarios. Una instalación de gas con helio, oxígeno. Em, no es necesario realmente una campana de extracción, ya que generalmente estamos hablando de miligramos de dióxido de carbono, agua y dióxido de azufre, ¿sí? O oxígeno. Em, y no requiere mucho más que eso. ¿Cómo afecta el TCD la sensibilidad? No hay ningún problema con el TCD. Estamos hablando sí de que en general vamos a llegar a un límite de detección garantizado del orden de 10 ppm. Ya por debajo de eso, en el caso de azufre, que es lo más común, se utiliza un FPD, pero no va a haber problemas con la... Ok, a ver, Esteban, tenemos varias preguntas. Em, Diferencias entre el 1112 y el FlashMart. Bien,
El FlashMart lo que es más que nada es una mejora en lo que es tiempos de análisis, en lo que es facilidad de uso. Como mencioné, el principio fundamental no cambió mucho, entonces no hay una, digamos, por pasar un FlashMart uno no va a tener una mejora de sensibilidad si ya está usando un Flash 2000. Son comparables. Eh, a ver, el 1112 tiene dos reactores, sí. Uno para combustión. Ujú. Sí, básicamente el diseño es idéntico, son dos reactores, sí. La humedad de la muestra puede ser un problema. Sí, no, yo lo que mencioné es que tenía muestras húmedas y justamente el FlashMart fue lo que me permitió detectar que tenía humedad mis muestras porque el porcentaje de carbono era un poco bajo. Eh, la humedad, digamos, no va a afectar más allá de la determinación de hidrógeno o de oxígeno. Eh, siempre se recomienda que las muestras, digamos, que la muestra esté lo más seca posible. Ahora, si uno tiene un suelo húmedo, bueno, esa humedad es parte de la muestra, ¿no? Eh, la trampa de agua se utiliza si uno no quiere medir justamente eh, hidrógeno. Se llama, o sea, es una trampa de anidrona que si la tienen, por ejemplo, las configuraciones que miden solamente carbono o nitrógeno. No la mencioné porque yo solamente mostré el diagrama más, digamos, más completo que sería la medición de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, ¿sí? Y ese no requiere anhidrona. ¿Cómo funciona con muestras líquidas? Se utiliza un autosampler para muestras líquidas. Como mencioné, si son viscosas, se puede hacer también con las cápsulas de estaño. Em, ahí ya va a depender un poco de la muestra. Si todas nuestras muestras son muy viscosas, tipo aceites, lubricantes, se puede hacer con cápsulas de estaño. Em, ajá. Bueno, lo que es precio, eso depende mucho de dónde estamos ubicados y en qué condición y qué configuración. Pero te voy a contactar, Esteban, a responderte esa pregunta. Ok. Ujú. ¿Es posible determinar azufre en petróleo crudo? No tengo una nota de aplicación en petróleo crudo, pero creo que sí, porque tenemos en lubricantes y en aceites y en... sí, probablemente sí. Si uno tiene una muestra que quizás no tenemos una nota de aplicación o no está muy seguro, siempre lo que ofrecemos es enviar las muestras a fábrica. Y fábrica muy gentilmente se toma el tiempo de hacer una corrida y medir los elementos que a ustedes les interese en la muestra. ¿Cómo debe ser el suministro? No, el suministro eléctrico no tiene ninguna particularidad. No, es un equipo que sí es grande y consume a una cierta, digamos, tiene una cantidad importante de kilowatts, pero no es nada crítico. Carbones activados y materiales nuevos. Ujú, ujú. A ver, Javier, ¿cómo sería la preparación de la muestra? Lo crítico es que sea homogénea, ¿sí? Pero si yo no tengo una muestra homogénea que ponga 3 gramos o 5 miligramos, va a ser lo mismo, porque la muestra no va a ser homogénea y no va a tener una buena, no va a ser representativo de lo que quiero medir. Si tu muestra es sólida, que es un sólido quizás eh, duro, se puede morterear, se puede utilizar un molino planetario, no suele ser lo más común, generalmente con morterear lo alcanza. Eh, el consumo de helio y nitrógeno por cada determinación eh, va a depender un poco de la cantidad de muestras totales, pero el consumo es del orden de 100 mililitros por minuto de helio, más o menos.
y un poquito más de oxígeno, 160 si recuerdo bien, mililitros por minuto. Em, el uso de argón es más o menos parecido, el uso de nitrógeno se utiliza como gas de standby, no como carrier. Generalmente se puede pasar argón, pero generalmente la gente trabaja con helio. La verdad es que la gente suele trabajar con helio hasta el momento, como les mencioné antes, que hay algún problema con el suministro y bueno, ahí quieren pasarse argón, etcétera. ¿Dónde hay un Flash Mart en Mendoza? Norberto, hay un Flash Mart, hay una cosa que yo no mencioné. El Flash Mart también se puede acoplar a un espectrómetro de masa de alta resolución y ahí lo que podemos ver es cociente isotópico, es decir, carbono 13, carbono 14, nitrógeno 15, etcétera. Em, ¿Por qué no me escribís, Norberto, y vemos si te puedo poner en contacto con la gente que tiene un flash en Mendoza? Que es esta gente que yo te mencioné, lo tiene acoplado a un espectrómetro de masa de alta resolución. Em, Tengo entendido que dan servicios, así que eventualmente podrías mandar una muestra y ver qué pasa. Nebrin, a ver, residuos que genera el equipo. Em, Combustión de la muestra, ¿no? Siempre puede quedar cenizas, va a quedar un resto del estaño que quedó de la cápsula. El estaño obviamente se derrite, eh, queda atrapado en el crisol de acero. Eso es un residuo. Pero estamos hablando de una cápsula de estaño que pesa unos pocos miligramos. No es tanto. La cápsula de estaño es como, digamos, no es un residuo peligroso. Después obviamente se va a generar una cantidad de dióxido de carbono, agua, dióxido de azufre, nitrógeno elemental y oxígeno en el caso de oxígeno. Eh, y después de una cierta cantidad de análisis sí queda el residuo de, de la columna de reacción, ¿sí? La columna de oxidación catalítica. Pero no es un residuo peligroso porque es cobre. A ver, sí, se puede usar argón como carrier. ¿Afecta el rendimiento? No, la verdad es que no. Tenemos notas de aplicación mostrando mismos valores en valores comparables utilizando helio y utilizando argón. Tradicionalmente se utilizaba helio, siempre se utilizó helio, es lo más puro, pero se puede usar argón también. ¿Es argón de alta pureza? Sí, no es argón industrial. El helio que estamos trabajando es 99,995 y el argón creo que también. Eh, no, el argón, nuevamente, el argón es un tema de costos. La corrida va a ser, digamos, los valores van a ser comparables, no va a haber problema. El tema del argón es eh, ahorrarse el costo del helio, que es caro, y cada tanto, digamos, hay escasez, como les mencioné antes. Ahora, el módulo para utilizar argón tiene un costo porque no es el método estándar, pero bueno, si uno quiere estar tranquilo que no va a tener problemas con helio, como puede ser algún centro de control, es la opción. Em, la verdad, lo más razonable es quizás comprar el equipo, empezar a usarlo, y si ustedes ven que tienen problemas con el helio y es más fácil conseguir argón, pasarse el módulo con argón. Y esto lo menciono porque muchas veces los proveedores de gases eh, son un dolor de cabeza y quizás es más fácil conseguir argón, o quizás no, seguramente es más fácil conseguir argón que helio. ¿Qué pasa con las cenizas acumuladas en el equipo? Se limpian cuando termina la corrida cada tanto. Como mencioné antes, es principalmente estaño y alguna cantidad de material inerte, si había arena en la muestra de suelo, si había algún silicato, si había algo que no forme los gases que mencioné antes. ¿Es necesario dejar el equipo de stand-by? No, la verdad que no. Si uno tiene una gran cantidad de muestras y, digamos, por ejemplo,
prepara la muestra de 125 muestras para la corrida. eh, digamos, el equipo hace todo y termina y se pone en stand-by y queda para ser utilizado después. Uno lo apaga o lo deja en stand-by al día siguiente. No es necesario. No es necesario, de hecho, como les mencioné antes, en la facultad donde yo trabajaba antes, el equipo se prendía una vez cada 15 días, una vez cada 3 semanas. eh, se usaba todo el día y luego se apagaba. Si uno va a estar viendo muestras de rutina todos los días, bueno, el stand-by tiene sentido porque uno no tiene que esperar que todo termostatice, etcétera. Eh, las cápsulas son descartables, son cápsulas de estaño, son descartables, o sea, una vez que se limpia la ceniza, sí, es descartable. Eh, no es peligroso el estaño. Ajá, Javier. No hay un requerimiento con el tamaño de la partícula. Lo importante es que sea homogénea la muestra. Em, si tenés un material muy refractario, probablemente tengas que darle alta energía, pero si estamos hablando de una muestra de un suelo que está más o menos homogéneo, probablemente no. Estamos hablando de, por ejemplo, una muestra de granos, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Medir un grano de arroz, que los granos de arroz pesan poco, pesan de orden de miligramos, a lo mejor yo puedo poner, no sé, 10 granos de arroz, ¿sí? Y no hace falta que lo muela, versus si tengo algo como poroto de soja. El poroto de soja es más grande, tengo que molerlo, ¿sí? Que eso va a formar a lo mejor una pasta porque tiene aceites también. No es un, no es un problema la granulometría. Sí es necesario que sea lo más homogéneo posible la muestra, siempre. No hay ningún requerimiento en cuanto al tamaño de partículas. ¿Mm? Eh, María Marta, a ver, te pido que me mandes un mail y yo veo cómo te puedo poner en contacto con algún usuario del equipo. ¿Se pueden caracterizar las sillas? Sí, sí. Eh, Creo que Mendoza te va a quedar más cerca, no sé dónde. Estás en San Luis, ok. Escríbeme, María Marta. Recomendación. Eh, Como mencioné antes, es un material pastoso. Y los materiales pastosos son engorrosos de preparar la muestra. Eh, la única recomendación que te puedo dar ahí es paciencia, pero se puede hacer. Sí, se puede hacer. Bien, consumibles del equipo. Eh, Helio y oxígeno, ¿sí? Un gas carrier y un gas de oxidación, siempre. Cápsulas, sí, cápsulas de estaño para pesar las muestras, o viales en el caso de que sean líquidos. Y después hay consumibles de lo que es los reactivos, propiamente dichos, de la columna de reacción, ¿sí? Está el horno de combustión que tiene dentro una columna de reacción catalítica, como vimos antes. Eso ya viene preparado en un kit de consumibles, viene todo armado, uno únicamente una vez que se agota, eso se cambia, lo cambia el usuario y el equipo sale andando. No es, es parte del mantenimiento de rutina, si uno quiere, no hace falta un técnico certificado, no hace falta una visita, digamos, lo hace el mismo usuario. ¿Sí, Laurín? Hay un tiempo sí, hay un tiempo para entrar en régimen que es alrededor de media hora, 20 minutos, media hora, sí, más o menos. Y obviamente uno tiene que hacer antes una calibración, no es mágico, uno hace siempre una calibración con patrones de referencia, suele ser atropina, BBOT, ácido aspartico, son sustancias muy puras que los proveemos nosotros mismos, no hay problema con los patrones de esos. Este, Más o menos media hora, ponele. Pero bueno, mientras el equipo entra en régimen, ¿sí? Uno prepara las muestras, por ejemplo. Bien, y creo que esa fue la última pregunta. Los que estaban interesados en medir
Les pido por favor, mándenme un mail, está ahí mi mail acá en la pantalla, ¿sí? lrossi@sol-medioanalíticas.com y yo veo de ponerlos en contacto con gente que tiene el equipo y vemos qué podemos hacer. También recuerden que no todas las, digamos, si uno quiere medir azufre, no todas las configuraciones tienen azufre, pero bueno, vamos a buscar a alguien que sí. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por su interés, escríbanme, síganos en redes sociales. Eh, hasta el próximo webinar que va a ser a fines de agosto. No sé qué tema. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias, buen fin de semana y escríbame. Hasta luego.